Bienvenidos, capítulo número 13, capítulo número 13 de Mitomanoverso, el rincón nerd dentro de Perilla Radio, donde cada martes por la noche puede escucharnos a Don Francisco y Francisco Fernández, no va a creer que el Don otro, Francisco. Don Francisco y a mí, claro, con un connotado invitado, a hablar de mil y un temas relacionados con el mundillo geek. Como cada semana, aquí en algún otro rincón del universo se encuentra Don Francisco Fernández. Don Francisco, ¿cómo está? Bien, Rodrigo. Saludos a todos nuestros auditores. Feliz, contento. Una semana más del programa. Y en esta ocasión nos toca presentar a alguien muy connotado en el área cultural, de la gestión cultural de la zona. Alguien que también está muy relacionado a la dramaturgia. Bueno, también en la página en el Instagram del Centro Cultural se dedica a entrevistar a otros artistas en un programa bastante interesante. Es un rostro, es todo un rostro. Es un rostro de la cultura de la zona, así que, bueno, y ahí el mismo invitado nos va a contar más cosas, más detalles de lo que realiza, de su profesión, de las cosas que realiza también en el Centro Cultural. Le doy la bienvenida a don Ivo Herrera. ¿Cómo estás, Ivo? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos y también a todas las personas que están escuchando el programa en este momento. Gracias por invitarme. Eso. No, gracias a ti Honor, por placer. aceptar la invitación. Estuvimos hablando, digamos, antes de empezar el programa, más que nada, de los porqueses. Nos interesaba mucho tenerte como invitado. He sabido de que eres como uno de los principales gestores del movimientos culturales y actividades culturales que hay acá en Quillota, que no es poco, porque me atrevería a decir que igual Quillota es una de las comunas que más se ha movido, digamos, en ese aspecto, con distintas actividades que ni siquiera la pandemia, digamos, ha podido detener. Podríamos, digamos, contextualizarnos, digamos, cuál es tu labor en el Centro Cultural para quienes no te conocen y cachen más o menos para dónde va la mano. Ya, bueno, yo trabajo encargado de programación del Centro Cultural de Quillota, lo cual me da una ventaja, obviamente, en lo que es la posibilidad de llevar adelante proyectos, algunos programas y propuestas que colaboren con difundir y avanzar con lo que es la actividad cultural local en la comuna y que también influye en la provincia. En ese sentido creo que soy bien afortunado porque ese espacio laboral me ayuda a poder tener una mayor visibilización en relación a lo que ustedes comentan también. Porque acá en Quillota hay varias personas que se dedican en diferentes disciplinas y diferentes rubros, ya sea por temas territoriales o también de creación, que hacen un trabajo bastante importante y que también lo llevan haciendo hace mucho tiempo. Entonces, para mí, muchas gracias. Agradezco las palabras por cómo me han presentado, pero creo que en ese sentido tengo ventaja en relación con ciertos colegas que también hacen un trabajo similar. Y tengo que mencionarlo también. ¿Hace cuánto estás ahí en ese cargo en el Centro Cultural, Ivo? Yo empecé trabajando en el Centro Cultural antes de que se inaugurara el Centro Cultural. En la municipalidad me ofrecieron hacerme cargo de la programación del edificio, más o menos para fines del inicio del 2016 aproximadamente. Y eso me dio el tiempo para poder, por parte de la organización de actividades, tener una agenda bien preparada para cuando fuera la inauguración, que fue en diciembre del 2017. Y de ahí en adelante ya he estado fijo trabajando de manera continua hasta ahora, presencial hasta lo que fue el mes de marzo y posteriormente ahora trabajando de forma virtual todo lo que ha sido el 2020. Perfecto. Perfecto. Cuéntanos más del... Bueno. Mira, yo una preguntita. Si, Tú empezaste por el lado de la dramaturgia, ¿no es cierto? ¿Tú eres actor de profesión? Yo estudié teatro en la Universidad de Chile desde los años 90. Salí del colegio acá del Francisco de Miranda en el año 95. Tuve la suerte de de que pude estudiar, entré a la escuela de teatro a la Universidad de Chile en 96, muy chico, y después me dediqué a trabajar en teatro, que fue lo que estudié. Trabajé en el Gran Circo Teatro durante casi 11 años.
Primero con el maestro Andrés Pérez, que fue el director de la Negra Esther, que lo menciono porque es lo más ubicable que se tiene a nivel como de cultura popular. Sí. Y posteriormente estuve trabajando con la Rosa Ramírez, que es la Negra Esther original, que se hizo cargo de la dirección de la compañía después que el Andrés Pérez murió en el 2002. Y ahí me dediqué a trabajar en teatro, en verdad me dediqué la mayor parte del tiempo a actuar. Estuve en muchas obras con el Gran Circo Teatro, después con el Teatro de la Peste de Valparaíso, Teatro Contenedor de Valparaíso. Y desde el 2010 estoy trabajando en la única obra en la que me mantengo en este momento, que es Amores de Cantina, que es una producción del Centro Cultural Gabriela Mistral. Se estrenó el 2011, en verdad. El 2010 fue una lectura dramatizada y el 2011 una obra de Juan Radrigán. Con él se montó esa obra y es el único montaje con el que estoy, porque entre medio empecé a trabajar haciendo gestión acá en Quillota, haciendo producción, armando actividades, armé ciclos de teatro en pequeños formatos, en colaboración con la Municipalidad de Quillota, recuperé unos encuentros de teatro escolar que se habían dejado de hacer hacía mucho tiempo en la comuna. Eso me dio la opción que pensaran en mí para trabajar como encargado de programación del edificio. Entonces, en la medida que he estado asumiendo responsabilidades en Quillota, he ido dejando el trabajo creativo en el teatro. Claro, me imagino que es súper absorbente también eso de ser programador cultural y eso lamentablemente por un lado y bien por el otro te evita poder hacer desarrollar más cosas relacionadas a tu profesión, pero por otro lado también eres un partícipe importante en la gestión de obras de teatro de relacionado a tu rubro también. Yo debo reconocer que soy una persona muy feliz con mi trabajo. Porque además esta obligación me llevó a ampliar también el espectro de disciplinas con las que uno toma contacto y de las que se tiene que instruir para llevar adelante una agenda que no es solamente teatro. En el Centro Cultural hemos tenido danza, exhibiciones de artes visuales, música, organizar conciertos, ciclos de cine. Entonces, entre medio de ese trabajo, y para completar la pregunta anterior, durante mis años de teatro, trabajando como actor, también me empecé a dedicar a dirigir y a escribir dramaturgia. Y ahí fue donde también desarrollé de manera, primero, autogestionada o aprendiendo por mi cuenta y después llevado a la práctica, lo que fue escribir obras de teatro. formé una compañía acá en Quillota que se llamaba Teatro Estrella Solitaria, que mucha gente se reía, yo también lo tomaba por ese lado, porque la compañía en verdad era yo, que invitaba a gente a actuar conmigo, pues entonces yo era la estrella. Y invitaba a colegas de Valparaíso y de Santiago, junto con algunos artistas de Quillota, y armábamos obras de teatro con las que nos fue bastante bien también. Con Teatro Estrella Solitaria viajamos a Antofagasta, Valparaíso, Santiago, al festival en Tepola, en Pudahuel, fuimos a Brasil de gira en 2014. Entonces, con esa compañía también tuvimos un movimiento bien importante. Y ahí tuve acercamiento ya a lo que es también el trabajo de la dramaturgia. Escribir obras que me pedían para montar en Valparaíso, en Santiago. Eso, entonces, como director y como escritor mencionaban, ¿no es cierto? Sí, como dramaturgo en verdad, porque de director mi trabajo se volcó más acá en Quillota con el Teatro Estrella Solitaria y también en esa época ya funcionando en lo que era el taller de teatro de la Casa de la Cultura, donde montábamos muchas obras y dentro de eso está también el trabajo que liga mi creación teatral con el mundo del cómic, que es Paltamán. Paltamán, eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Paltamán ya entraremos a eso. Oye, Ivo, ¿ahí siguió escribiendo o también te chantaste, digamos, en esa parte? En este momento, como ya no puedo hacer teatro hace unos 3 o 4 años que no puedo ensayar, porque no tengo tiempo para ensayar, no hay tiempo para ensayar. Y no es que uno se tire al suelo ni que sea pobrecito. Yo, como decía antes, soy feliz con mi trabajo, pero el trabajo en el edificio es muy demandante. Turno de los fines de semana, trabajar hasta más allá de los horarios que usualmente uno tiene como funcionario municipal, porque las reuniones son más tarde, porque el público, porque la gente con la que uno tiene que negociar, conversar, convencer o planificar actividades también no todos pueden en las mañanas. Entonces
Y también uno es medio obsesivo con esto, o sea, en las noches preocupado del trabajo, etcétera. Me explico, es como, yo creo que si uno no lo hiciera así, el edificio no funcionaría como funciona. Y en ese sentido también tengo que decir que estoy súper orgulloso de cómo ha sido el proceso de desarrollo que ha tenido el edificio acá en la comuna y a nivel nacional también, que ha tenido bastante reconocimiento. Oye, Ivo, pero por ende... Dime. Disculpa, para cerrar la pregunta, por ende me he dedicado a escribir. Pero no me he dedicado a escribir obras de teatro, me he dedicado a escribir narrativa. Mira tú. Me puse un objetivo hace un par de años que tenía que ver con desarrollar una línea temática vinculada con ficción con reminiscencias y tomando antecedentes de lo que es la historia de la comuna, la historia de la región, ¿ya? Pero a través de historias fantásticas. Y eso ya llevo, y no es que me las dé de bacán porque las tengo que revisar, las tengo que corregir, y aparte que la narrativa no es lo mío todavía, tengo 4 novelas escritas ya. ¿Y cómo lo proyectas? Y una colección de cuentos. ¿Cómo lo proyectas? ¿Como un libro? ¿Como algo más como para llevarlo a las tablas? ¿A dónde va? Mira, la colección de cuentos es eso. Es una colección de cuentos que llevo como unos 5 seleccionados de otros más que he estado escribiendo. Que eso ya son como entre ciencia ficción y no son tan relacionados con Quillota en sí, sino que más relacionados con cuentos de ciencia ficción o cuentos de fantasía. Las otras, que son las novelas más largas, esas tienen que ver con una línea curatorial un poco más exigente, porque obviamente escribir una novela es mucho más complicado en relación con su desarrollo, la trama, el lenguaje. Yo también estoy muy pegado, como soy dramaturgo, estoy muy preocupado de cómo es el lenguaje y la propuesta desde la palabra que se lleva en esta historia, no solamente el contar acciones porque sí, o anécdotas, o contar un cúmulo de anécdotas entretenidas. Hay algo también con el discurso de la palabra que me lleva a estarlo revisando constantemente. Entonces, para mí el objetivo sería de aquí a un par de años poder publicar la primera, que tiene una secuencia. Estas 4 historias están relacionadas, aunque no son correlativas. Y tiene que ver con capítulos de la historia de Quillota, tiene que ver con mitología, tiene que ver con mitología local, que está relacionada también con mitología de otras partes de nuestro país. Tiene que ver también mucho con los dogmas, con los credos, tiene algún trasfondo filosófico también por ahí, que me gusta, que estoy tratando de profundizar en la prosa que llevo adelante. Y también me preocupa mucho cómo se llaman las estructuras de los libros, cómo se llaman las estructuras de las novelas. Y en eso estoy ahora. De hecho, me estoy leyendo el libro del Stephen King que se llama Mientras escribo, que da un montón de consejos y parámetros que en este momento me están sirviendo mucho para lo que estaba buscando. Ya. Entre guía. Eso era no dormir. También. Los consejos. La técnica de Mike Patton también para componer. Pues. Sí. No, porque hay cosas que puedo hacer ahora. No dormir y variar. Sí, el tema de la droga y el alcohol y todo, claro. Todo hay algunas cosas que puedo hacer. Sí, que me imagino que eso no sale dentro de los métodos del libro de Stephen King, porque todos sabemos que él trabajaba así, pues trabajaba. Que tú tienes que poner el libro frente a un espejo y se empiezan a salir ese tipo de cosas. Sí. Claro, no. Además de que, igual hay que mencionarlo, yo soy formado en la academia, estudié en la Chile desde el rigor de Stanislavski hacia adelante, entonces todo lo que tiene que ver con métodos de creación no es algo ajeno, pero hablando de métodos reales, sí, pues no así yéndome por el lado de la Pachamama o yéndome por el lado, con todo el respeto que eso merece. Pero me refiero a que yo estoy un poquito más cabezón en ese sentido. Necesito un poco más de estructura para poder armar lo que quiero hacer. No es como que llegué, escribí y se lo doy a la gente para que lo lea y si le gusta bien y si no. Yo tengo un objetivo un poquito más un poquito más exigente para mí mismo en ese sentido. No tienes fecha de posible publicación todavía, ¿no es cierto? No, nada. Si de hecho en este momento es lo que estoy armando con la primera de que escribí, que es la más larga. Estoy tratando de definir una estructura que me seduzca como lector, para de ahí atreverme recién a que alguien la pueda revisar. Perfecto. Oye, Ivo. No, sí, dime.
quiero preguntar, bueno, te lo diré con todo respeto. Oye, y con lo ñoño que eres, nunca te hay, no sé, por preguntado o atrevido a hacer, tirarte a la novela gráfica o a escribir cómics, porque yo sé que tú eres Eh, pegado con Daredevil y con varios otros personajes, sí, y, sí, nu- sí, y nunca te he tirado por ese pero lado. nunca me tiré por ese lado, nunca vi como una opción porque nunca tuve ni contacto ni roce con ningún creador o artista de la zona o en Santiago cuando estuve viviendo allá que se dedicara a hacer eso. Yo siempre, de hecho, es más, cuando estaba en la universidad, mi tesis, que no era tesis en verdad, pero era el examen final del ramo de metodología de la investigación, se trató de una investigación de cómics chileno. Estamos hablando del año 98, 97, donde ahí me entrevisté con el Lito Méndez, que era un viejo que era como distribuidor de cómic nacional muy reconocido en Santiago, que conocía a muchos autores, entrevisté a varios autores de esa época, de mitad de los 90, pero jamás se me ocurrió conversar con ellos para poder darles una propuesta de algo, porque sinceramente mi lado creativo estaba preocupado de actuar bien. O sea, Dale. Ivo, tienes que actuar bien porque estoy estudiando teatro. Entonces, esa era mi preocupación, de que no me echaran de Oye, la universidad por malo. oye, Y, Ivo, y casi pasó. aprovechando lo que estás hablando, ¿algún rol en particular que haya sido como tu favorito? ¿Algún rol que te haya gustado más que otro, que lo veas como icónico dentro de tu carrera? En relación con el teatro. Sí, con el teatro, de ahí saltamos nuevamente al Mucho. cómic. Sí, no, tuve muchos personajes que me... A ver, de partida, yo tuve la suerte de estar en la Negra Esther trabajando 9 años, y el personaje que me tocaba hacer, que era la Esperanza, el travesti del prostíbulo del Luces del Puerto, creo que ¿Ya? ese obviamente es el personaje que más alegrías me dio con la Esperanza, que era un desafío muy grande por muchas cosas, ¿Mm? por la transformación que había que hacer, el maquillaje, el trabajo interno para llevar adelante un personaje que era muy cómico y que llevaba muy fuerte la batuta en la Negra Esther como un personaje secundario, pero que constantemente provocaba que la obra activara en cierto momento el ritmo, etcétera. Fue ¿Mm? un personaje maravilloso. Lo hizo Willy Sembler originalmente, después lo agarró el Rolo Pulgar, que es otro doctorazo. Sí. Después estuvo el mismo Andrés Pérez haciendo de La Esperanza, y cuando él ya estaba Sí. muy enfermo me pidió que lo reemplazara, que también fue un honor para mí. Entonces, en ese sentido, creo que es un personaje muy potente, que respeto y quiero mucho. De hecho, la escena más difícil de mi carrera era cuando era la opereta del segundo acto, cuando el Roberto Parra se peleaba contra el Gacho de la Negra a cuchillazo y la Esperanza muere. Donde ahí había Ay, que sí. cantar, había que bailar, había que llorar y había que morir. Y todo con una coreografía y una secuencia de acciones muy difícil. Y eso es como para mí uno de los personajes más importantes. Hicimos un callejero con el Andrés Pérez también, que era el Principito. Y ahí me tocó Ah, ser el mira tú. Principito también. ¿Qué Sí. rol te tocó ahí? Como era callejero, todos hacíamos de todo. Yo hice de Principito, pero también hacía de zorro, hacía de la serpiente. Pero estamos Ya, hablando de que usábamos muñecos gigantes, ocupábamos planetas gigantes hechos de mimbre. qué bonito. Era un trabajo muy bello. Con eso viajamos a Bolivia, viajamos a Argentina. Y de hecho, después que murió Andrés Pérez, yo quedé a cargo de esa obra como director artístico. Ya, buenísimo. Siendo bien chico, yo tenía 22 años cuando murió Andrés. 22, 23 años. O sea, es un Entonces eso honor también lo que te fue, tocó y sí, una responsabilidad bien absolutamente. grande. Pedazo de honor. Sí, sí, y entre medio también, bueno, con el Andrés hicimos La Huida, que fue una obra que hablaba sobre la desaparición que hizo Ibáñez del Campo con los homosexuales en Chile, que es parte de la historia no escrita de este país. Y ese también fue un desafío bastante grande, de muchas formas, y sobre todo también porque tuvo una repercusión mediática, política muy importante en el 2001, cuando lo estrenamos. Y bueno, y de ahí también ya otros personajes, pucha, ya hay como que todos entran en un saco bien bonito de diferentes cosas que me ha tocado hacer con las compañías Canquillota y con las compañías donde estaba en Valparaíso. Me ha tocado hacer prácticamente de todo.
Oye, y ha sido muy bonito. y tú nombrabas el método Stanislavski, ¿no es cierto? Que yo no lo Es lo conozco primero que te mucho, enseñan. Es lo primero claro, que te enseñan. pero me parece que por lo poco que sé que es un método bastante que te tienes que compenetrar con ciertas técnicas en torno a la psique, a todo el personaje, ¿no es Sí, cierto? Algo hay una bien, preparación. bien profundo, ¿no es Sí, cierto? ¿Cuál es cómo el desafío ahí de un actor para interpretar, ponerse los zapatos de alguien que tal vez no es como él, pero de alguna forma tiene que hacerlo creíble? ¿Cómo funciona eso? lo que pasa es que Stanislavski fue el primer autor que hizo una metodología para poder actuar, llevarlo a la práctica desde la teoría. Ya, Hasta en la época de Stanislavski, que fines del siglo XIX, los actores eran talentosos porque eran talentosos, pero estaba el riesgo, y todavía está en todo caso, de que si tú, por ejemplo, ibas a ver una compañía que llegaba a Quillota y estaba el Rey Lear, y tú ibas a ver al actor, a ver al Rey Lear, pero si ese día el actor andaba enojado o andaba no andaba dentro de su energía normal, y uno decía, pucha, qué fome, no actuó, no apareció el Rey Lear hoy día, pero mañana actúan en Calera. Entonces la gente, como no había tele, y era la única entretención que existía, se pegaba el pica Calera a ver si es que ese día le salía el personaje, ¿no? ¿Se entiende? Estaba como sí. ese funcionamiento. Entonces, lo que la metodología de Stanislavski, el método lleva, es una preparación que va desde el proceso de ensayo para poder ir acercándose a lo que es el mundo emotivo del personaje. Es un desafío de imaginación muy importante y de concentración también, ya que hay diferentes ejercicios que te llevan a poder encontrar el personaje contigo. De cierta manera, la metodología de Andrés Pérez es una reinversión un poco de lo que era Stanislavski también, en relación a el gesto del personaje, el mundo interno del personaje, definir la psicología del personaje, cuáles son los gestos del personaje en relación con el vestuario que lleva. Hay una preparación que va desde lo interno hacia afuera, pero Uy, es una metodología que para algunos les resulta y para otros no. Y en teatro hay tantos estilos como estilos hay en la pintura. Entonces hay actores que se sienten más cómodos con alguna metodología o con algunos procesos, y otros actores que se sienten más cómodos con otros. El Oye, tema es que Ivo, y disculpa, para llevándote cerrarlo, llevándote al mundo ñoño, eh, muchos conocen el caso de Heath Ledger y lo que pasó con el Guasón, el Joker, sí, y muchos dicen ahí que se compenetró demasiado con el personaje y aparte de los problemas psicológicos que tenía, ciertos problemas emocionales, lo terminaron llevando por un precipicio, ¿no es cierto? Y sí, muchos culpan también a eso, que se metió, se encerró, tuvo meses encerrado, anotando cosas, compenetrándose en la psiquis del personaje. claro. ¿Hay un riesgo en el actor o puede ser riesgoso para un actor meterse con ese método tan profundo en los zapatos de un personaje que A tal ver, vez es riesgoso psicológicamente? ya, esto va a ser como un dato, no un dato freak, pero un dato interesante. Stanislavski tuvo muchos seguidores, maestros de actuación a lo largo del mundo, y uno de ellos fue Lee Strasberg. Lee Strasberg fue el fundador del Actor Studio. El Actor Studio es la academia más representativa y más importante en Hollywood, la que ha formado muchos actores cercanos a la metodología de Stanislavski. ¿Ya? Intuyo que el Heath Ledger tiene que haber pasado por ahí o haber tenido algún tipo de cercanía con ese método. Ahora, el método se supone que también ofrece ciertos resguardos para lo que es la psiquis de los actores. Hacer ¿Ya? la diferencia entre lo que es una cosa, un mundo y otro. Pero también hay personalidades que son diferentes. Entonces, en relación con lo que pasó con Ledger, hay casos que también son bastante, no sé, no patéticos, sino que bastante extremos. El Daniel Day-Lewis lo llamaron a actuar Hamlet en teatro, y a él se le murió el padre como un año antes de montar Hamlet. Y en la primera escena de la obra, cuando Hamlet se encuentra con su padre muerto, colapsó y no la pudo hacer. ¿Me explico? Hay un margen que es súper personal y es súper difícil de tener el límite como para poder ejecutar una opinión sobre eso. Siento yo que los actores de cine están mucho más en un margen de riesgo, porque primero, precisamente los procesos de los personajes son más intensos. Uno en teatro a veces tenía que estar con 2 o 3 obras a la vez para poder ganarte el pan. Entonces, el oficio te va ayudando a que de cierta manera algunos personajes te resulten de cierta manera u otra. Pero en el caso del cine son, claro, 8 o 10 meses con el personaje en tu mochila, en la espalda.
Sí, po. Y eso, obviamente, en relación con tu personalidad y con el mundo que te rodea, con tu mundo afectivo, te puede afectar o no. Y hay un Y si riesgo más encima de perder la identidad ahí. Tú nombrabas a Daniel Day-Lewis, que también tiene ese método de muy compenetrarse con el personaje hasta los gestos Lo que más pasa, mínimos. lo que pasa es que lo que pasa es que no es que pierdas la identidad, lo que pasa es que actuar es emocionarse, actuar es jugar pero con las emociones propias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel Day-Lewis, que él no tenía resuelto el duelo de su padre, que había muerto hacía menos de un año, ahí lo que pasaba era que las emociones del mismo de Lewis eran los que lo superaban, no el personaje. ¿Se entiende? De hecho, el personaje, y eso es parte también de varios autores, el personaje se complementa con lo que ve el público. Sí, pues me acuerdo del caso también de Jim Carrey cuando actuaba de Andy Kaufman. No sé si viste esa película. Ah, sí. Ay, se pegó, pero así. Y se pegó, pues no podía salir del personaje. ¿Qué pasó ahí? Y se pegó, no tengo idea qué pasó ahí, pues voy a saber qué pasó. Sí, O sea, sí, contaba no, la... en ningún momento dejaba de ser Andy Kaufman. Lo que pasa es que a ver, el mundo psíquico es súper frágil. Es súper frágil. Si uno no cuenta con las redes de contención personales que te ayuden a tener un acervo con el presente, con tu realidad, hay mundos emocionales que son bastante caóticos. A ver, viéndolo como del lado mío, de la experiencia que he tenido. En una obra que me tocó trabajar en Valparaíso, que era Contrato Contenedor, me tocaba de hacer de un personaje que era bastante macabro, que era un profesor que tenía una vida... ¿Puedo decir garabato? Sí, ¿Un poquito? Por ¿No? supuesto, ¿Sí? todas las chuchas. Bueno, un profesor que tenía una vida de mierda, que vivía como en una pieza botada y tenía relaciones enfermizas, puras relaciones enfermizas. Y como era una trilogía, en 2 de estas obras tenía relaciones enfermizas con mujeres. Y eso lo llevaba a tener un estado de violencia y de desasosiego y de pesimismo bastante grande. Como fue una obra que me tocó estar haciendo un par de meses y también una preparación de un par de meses más, y no estaba haciendo algo entre medio, obviamente uno empieza a tener ciertos pensamientos recurrentes. Y no es que me hayan dado ganas de matarme ni nada por el estilo. Pero sí, por ejemplo, se da cuenta de que las ideas o las ideas que presenta la obra muchas veces se te hacían propias en las conversaciones cotidianas, en tu forma de ver el mundo, ¿se entiende? Obviamente uno se va tiñendo de eso. Ahora, también podría pasarle a alguien que le toca hacer de Pinochet un día. ¿Cómo vaya a terminar justificando cómo pensaba Pinochet? No lo sé, no lo creo. Eso depende también mucho del estilo de la obra, pero sí, obviamente, hay campos de entendimiento, hay redes cognitivas que se activan. De hecho, a principios de año salió un estudio, mientras estábamos empezando con el tema del coronavirus, de cómo funciona el cerebro de los actores. Cómo son las conexiones neuronales que hay en la cabeza de un actor cuando está fuera del escenario a cuando le toca interpretar. Porque además, cuando uno interpreta, no es que se olvide que afuera del mundo no hay nada. Uno se vuelve psicótico. Uno sabe que está la cámara, sabe que a tu compañero no le podéis clavar el cuchillo en el ojo. ¿Me explico? Hay como una especie de burbuja que se arma ahí donde emocionalmente y cognitivamente las actrices y los actores se van moviendo, y que resulta un campo bastante riesgoso en el sentido que es exigente. O sea, de hecho, para eso uno estudia, para eso uno se prepara. Bueno, no Ivo, no solamente para temas estéticos, sino que también con temas más internos. Ahí igual vamos a profundizar un poquito más en esto porque está súper interesante, pero Sí, es momento de hacer una pausa, ¿no, Rodrigo? Sí. Antes de ir a la pausa, algo cortito, que no puedo no preguntarle esto al Ivo, ya que habías nombrado a Heath Ledger, quiero que nos hagas de tu opinión de quién es el tercer animador a esta larga de este programa, que es Jared Leto y su interpretación de Joker. Oye, pero dejemos la respuesta a la vuelta, po, ¿ya? Dejémosla ahí pendiente. Le plantear la pregunta. Eso. Para que en cada programa nosotros en algún momento llegamos al Joker de Jared Leto y su interpretación que a opinión de nosotros es el equivalente del Nano Calderón de los Jokers. Ahí lo vamos a conversar. Ahí vamos a
ahondarlo en el siguiente bloque, donde ya vamos a hablar me van a hacer netamente. perder el tiempo, me van a hacer perder el tiempo hablando de Jared Leto y su Joker. Ok. Eso vamos a hacer. Perfecto, maravilloso. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, perdón, musical, y a la vez vamos a mencionar de que a propósito de esta pausa musical, que el 13 de este viernes 13 se realiza el tercer festival Pandemonium organizado por el Centro Promo acá en Quillota, esta vez bacán, digamos inspirado en lo que cada año se hacía el Rock en el Río. Claro. Entonces este Pandemonium 3 tiene, digamos, la bajada de versión Rock en el Río Aconcagua, y como cada otra versión, distintos invitados, lo que empezó con artistas locales, ya se va ampliando, y ahora, por ejemplo, vamos a poner, digamos, para que le pongan a oreja a uno de los invitados, que es una banda que son de La Ligua, son invitados internacionales ya, de la banda llamada Enemigo, que es un grupo de metal alternativo, así, bastante bueno, lo estuve pescando oreja. Y con el siguiente tema llamado Tue Tue. Ese fue el gran tema de Enemigo, la canción llamada Tue Tue, un tema bien metalero. Y volviendo a la pregunta que dejó Rodrigo pendiente, con respecto a ¿qué es lo que era Rodrigo?
Claro, es que no podía, hemos estado todos los programas hablando del Joker de Jared Leto, no podía no preguntarle a alguien que me dar su opinión como actor, que ya hemos tenido distintos análisis de distintos puntos de vista, desde maquillaje, dirección, no sé, opiniones de ilustradores, guionistas. Entonces ahora, qué genial escuchar la opinión de un actor con respecto a tan maravillosa actuación de este personaje. Ya, a ver, yo creo que todos los actores, actrices están sometidos a lo que es la decisión del corte del director y la decisión de la edición final. Han habido muchos actores que han quedado con sus personajes fuera de la edición que corresponde a lo que sale al aire con sus películas. Muchos. Y yo creo que en ese sentido es bastante ingrata la pega audiovisual porque está sometido a ese tipo de situaciones. Yo mismo grabé una vez un mea culpa acá en Quillota, vestido de punky, y mi escena no salió. Entonces estamos hablando como de eso. ¿No? ¿Te consideras el Jared Leto chileno entonces? Jamás, no. Ahora, Jared Leto es un tremendo actor. Yo lo he visto en un par de películas con interpretaciones notables. Pero creo que fue parte de las malas decisiones que se llevaron adelante con la película del Escuadrón Suicida. Sí, es una de las muy malas decisiones que habían. Y dentro de eso, las escenas donde él estuvo, además de ser muy débiles, muy... como, lo que pasa es que el contraste que se tenía con el desarrollo que tuvo Heath Ledger en su momento y el que tuvo ahora Joaquin Phoenix, que tenían toda una película para poder desarrollar un personaje, aquí no lo tuvo. Oye, y el Guasón aparte es como tú que te gusta tanto el cómic, es de los personajes de cómic que son como se presta mucho para que un actor no sé, pues experimente. Claro. Muchos, claro, no por nada, muchos han estado cercanos con el papel de ganar un Oscar, el Oscar póstumo de Heath Ledger. Llevan dos ganadores de Oscar por el papel de Joker. Sí, pues entonces sí, hay algo ahí con él. Hay algo. Lo que pasa es que el personaje del Guasón se relaciona mucho con lo que le gusta tanto a Hollywood, estos personajes que obligan a que los actores se hagan cambios físicos, que tengan también una cercanía con la crueldad y con el mundo un poco más escondido de la psique humana. En ese sentido, no sé, pues Jack Nicholson con Sin Salida, Atrapado Sin Salida, también se relaciona un poco con eso. Me explico a que son personajes, creo que el Joker cae dentro de ese formato de personajes que le gusta mucho a la industria y que también le gusta mucho al público porque se ve un trabajo actoral de desafío bastante grande. Ahora, algo que Jared Leto hizo y que a mí me molestó mucho, sobre todo después de la interpretación que vi de Heath Ledger, fue de que él en su grupo de rock, que ni siquiera me acuerdo el nombre en este momento, muchas veces se ponía como a anticipar lo que iba a ser su interpretación del personaje. Me tocó ver videos y ver noticias donde se reía como el Guasón o hablaba como el Guasón, y eso lo encontré un poquito como chulo, por decirlo de cierta manera. ¿Ya? Como, ¿para qué? Es innecesario, ¿no? Sí, ¿para qué? ¿Para qué estáis haciendo poco profesional? Qué tontera. Yo lo encuentro como una falta de respeto un poco a lo que es el personaje. Un personaje independiente del mundo donde venga, el mundo que represente, en los medios en que se mueva, como esta industria mega industrial, mega pomposa y económica, capitalista como es Hollywood. Aún así un personaje tiene que tener cierto margen de respeto, creo yo. Y en ese sentido era como, lo encontré picante, por decirlo de cierta manera. Oye, y si tú... Adjetivo nuevo. ¿Sí? Para el listado. Eso. Adjetivo nuevo para el listado, picante. Me gusta. Ya, oye, Ivo, si tú pudieses elegir algún personaje de cómic para interpretar alguien que te llame la atención, ¿qué personaje más o menos elegirías tú si tuviese la oportunidad? Kingpin. Kingpin, mira tú, tendrías que subir un par de kilos. Eso, para prepararte al personaje, tienes que hacerte lindo. No, estoy listo. Con todo lo que engordaba ahora, estoy listo. Pues. De hecho, pensaba alguna vez ir a la Comic Con o a la Fantasy Fest, decirle a mi pareja, a Ivonne, de que nos adaptáramos un poco y yo ir de Wilson Fisk con un terno blanco y todo, pero
Vincent D'Onofrio es Kingpin, así que por ese Oye, lado creo que... Bueno, sería hay otro personaje, bueno, y nombraste la tremenda serie Daredevil, donde sí, las actuaciones ahí son soberbias, pues, de todos los personajes. No, tremenda serie, una tremenda serie en todo sentido. O sea, O sea, la forma en que gocé cuando apareció, o sea, sin hacer spoiler, pero las peleas entre Daredevil y Bullseye, pero qué manera de gozarlas, qué terrible, qué terrible. Y hay harto análisis psicológico en esos personajes, Sí, también. el Kingpin, el de Vincent Onofrio, ¿no es cierto? Sí, El mismo sí. que actuaba en Men in Black, ¿no es cierto? Este que era poseído por un escarabajo. Sí, el hombre del escarabajo de Men in Black 1. Que también actúa en La súper bien Célula. ahí la metamorfosis. Sí, y actuó en La Célula con la Jennifer López también, una película Sí. de realidad virtual de las primeras que salieron a fines del siglo XX. Sí, y ese Kingpin se quedaba como mirando la muralla y ahí como que se perdía el... No, Sí, pero sí. una intensidad horrible, horrible. Ese buen respiraba y me daba miedo. Y aparte de que armaron muy bien armaron muy bien el suspenso de ese personaje, porque ese tipo no aparece como hasta el séptimo, octavo capítulo de la primera temporada. Entonces todos, Sí. todos se mueren de miedo cuando lo mencionan. Y cuando lo mencionan, hay uno que lo menciona y dice, bueno, lo mencioné y ahora va a matar a mi familia, bueno, se mata y se suicida. Estamos Sí. hablando de ese nivel de violencia. No, maravilloso, maravilloso. Oye, y aparte lo humanizan no es un villano así de cartón, sino que tiene su corazón, Claro. tiene sus motivaciones, no. Sus pasiones, sí. Yo creo que esa es una de las gracias que tuvieron las series de Netflix de los personajes de Marvel, en particular la de Daredevil. Creo que esa fue la mejor lograda, junto con la de Jessica Jones también, que es un También, pedazo sí. de serie. Pedazo de serie. Las otras dos las encontré un poco más débiles, de hecho la de Luke Cage ni siquiera la casi terminar. Y la de Iron Fist vi hasta la mitad de la segunda temporada. Ya. Pero ahí ya me di cuenta que me estaba forzando a seguir por un tema como de... Y eso que la segunda temporada es mejor que la primera, ¿eh? Pero claro, ya venía Sí, cuesta lo que abajo. pasa es que ya le había perdonado demasiadas cosas a la serie, Ya. como en relación con el ritmo, las secuencias de acción y la psicología de los personajes también. No estaban tan bien escritas, y eso es súper importante. No estaban tan bien escritas, guionizadas como Daredevil, que en verdad es como una lección de guión. Y la de Jessica Jones también, o sea, el personaje de Killgrave de la primera temporada, me hubiese encantado haber sido... Ese también es un personaje maravilloso, Killgrave. ¿Cuánto se demora un actor en lograr esa personificación? Ustedes manejan unos tiempos, entonces ya me dieron este papel, ¿en cuánto tiempo tengo que ya tenerlo ya descifrado? No, es difícil eso, es difícil, porque por lo menos en teatro, que es la experiencia que yo tengo, ese trabajo se da en el proceso de ensayo con los colegas. Ya. Me ha tocado hacer monólogos y esos monólogos dar un poco más de libertad en el sentido de que no depende tanto de la interacción con los otros personajes, que son todos los compañeros de escena, y ahí ya con el director o la directora de turno te permite un poco más de definición personal, pero es un proceso que no es que uno diga, uno no está haciendo papas fritas, no está cocinando una cazuela. Entonces hay cosas que son más difíciles y otras que pueden resultar un poco más a la mano. Pero un actor, por ejemplo, ya firma un contrato de una película y él determina, por ejemplo, ya yo necesito esta cantidad de tiempo para más o menos lograr tener el traje cuajado. Sí, se hace un cálculo en relación con los procesos. Yo debo reconocer que mi experiencia en el mundo del cine es nula. Me ha tocado hacer algunos bolitos, escenas cortas, pero jamás he participado en una producción de miniserie de alto rango. Entonces, por ese lado, desconozco cómo se manejan tanto los tiempos. Sí, debo reconocer que en relación con lo que son los procesos de creación, tampoco es que uno de un día para otro tenga una maqueta en la casa, que se ponga el vestuario y que definitivamente después uno diga ya, hoy día voy a hacer el personaje 3, que es algo que nos decían muchos los profesores de actuación cuando estábamos en la escuela. O sea, los personajes no son maquetas. Te puedes afirmar de una maqueta para sacar algunos elementos, algunos detalles que te sirvan para el personaje, pero todo se arma de acuerdo a la obra, porque además esto pasa por un tema estético, la dirección, el diseño.
Sí. Es diferente el teatro. En teatro, por ejemplo, que tú hagas una obra realista, a que hagas una obra relacionada, no sé, pues, con lo que le gusta tanto a alguna gente como el teatro de la crueldad, o que hagas una obra infantil haciendo comedia del arte. O sea, hay un montón de estilos diferentes también. Entonces, es bastante complicado. El mismo Joaquín Phoenix, cuando hizo El Guasón, contaba de que a él le costó, que él empezó las grabaciones y que el personaje todavía no lo tenía armado, como lo quería tener armado. Entonces, esos son procesos que no están supeditados a cierta cantidad de horas para que saque un pan. No es aplicable. Bueno, y Joaquín Phoenix es como de esos actores que casi se ven como poseídos por el personaje, ¿no es cierto? También es de esa escuela, sí. Y hace poco también falleció Sean Connery, que es como del otro lado, es como, siempre lo describen, es como él en un papel, ¿no es cierto? Porque siempre está como... Sí, pues. ¿Y cómo se define ese tipo de actor? Es que eso pasa mucho con los directores. Acá tenemos el caso del Pancho Reyes. Pancho Reyes, de todas las teleseries es lo mismo. Pero lo llaman para hacer eso. A Sean Connery también lo llamaban para hacer un cierto tipo de sustrato de personajes que eran bastante similares. Y eso no querían ocultarlo, sino mostrar que era Sean Connery en el papel, para atraer gente, supongo. Sí, Jeremy Irons, la misma situación. Ahora, hay actores que también se plantan así, después de que ya han pasado por su preparación y formación académica, etcétera. Después dicen, yo me planteo para mis trabajos y personajes de esta forma. Y son valientes en tomar esa decisión. Con todos sus limitantes, ¿no? Y todo. Sí, lo que pasa es que para eso yo creo que uno tiene que saber conocerse mucho. Tiene que conocerse mucho. Y en ese sentido, yo en particular como actor creo que recién me vine a conocer después de los 30 años. Antes de eso trataba de hacer que todos los personajes fueran diferentes y que tuvieran cosas diferentes y que, pucha, ojalá que un día viniera mi mamá a ver la obra y que no me reconociera. Y después con el paso del tiempo uno se da cuenta que son burradas esas cosas, sino que lo que se necesita es hacer un trabajo que esté cargado de amor, de cariño, de respeto, y que la historia que se quiere contar se cuente como corresponde en la obra para el público. Pero eso uno lo va aprendiendo, por lo menos yo lo aprendí por el camino. Y según tú, ¿qué es lo más difícil de interpretar para un actor, el hacer drama o el hacer comedia? ¿Qué es lo más complicado, lo más complejo, o depende exclusivamente del talento cada uno? No, eso depende del actor, pero sí mi experiencia me ha mostrado que, por ejemplo, actores que se han dedicado al clown, al payaso, y muchas veces han sido estigmatizados porque solamente sirven para hacer comedia. Muchas veces tienen mucha potencia para lo que son papeles dramáticos, pero como estamos en un medio que también ejecuta sus opiniones desde la vereda de enfrente, está esta constante como estigmatización o colocar en ciertas clasificaciones a los artistas. No sé, bueno, ahí está el payaso Chumbeque, que es el Gonzalo Díaz, que es de Valparaíso, que es un payaso que ha viajado por el mundo haciendo payaso callejero, espectáculo de vodevil. Y una vez me tocó actuar con él en una versión de Juan Rodríguez del Pueblo de Malamor, y un pedazo de actor, qué manera de justificar y de interpretar el rol que le correspondió hacer, que era de un líder sindical, que estaba en la pobreza, una verdad emocional absoluta. ¿Me explico? O sea, hay diferentes vetas que a algunos actores les resulta más fácil que otros. Oye, y mira, la última pregunta, porque ahí que entre Rodrigo a hacerte todas las preguntas pertinentes con respecto a Paltamán, que yo sé que ahí Rodrigo va a estar... Estoy chato de Paltamán. Ah, jodiste, Rodrigo. No. Oye, la última pregunta, antes de entrar a picar ahí, no sé si tú te acuerdas las películas que hizo George Lucas, las precuelas de Star Wars. ¿De la 1 a la 3? Claro, la 1, la 2 y la 3, donde los actores les tocaba actuar mucho con fondo de pantalla verde, con cosas que no existían, y asqueroso. Realmente en la película se nota eso, que andan como perdidos, como que tratan de mirar a un lado, no miran a otro. Debe ser súper importante el actor el tener algo al frente que le permita, algo concreto, le permita interactuar, ¿no es cierto? Por supuesto. No criticas, obviamente, no le echas la culpa al actor, ahí fue un problema al director más que nada, ¿no? ¿Cómo lo consideras tú? Porque, por ejemplo, Christopher Walken era uno, no recuerdo el nombre del personaje, pero salía en Batman 2 como uno de los tipos mafiosos que apoyaba al Pingüino.
en su campaña. Christopher Walken hizo un montón de películas. Shrek se llama Claro. Exactamente. Trabajó en Pulp Fiction también, que era el oficial que le entregaba el anillo, el reloj al personaje de Bruce Willis, al boxeador, y que se lo guardaban en el trasero, un tema que tiene un monólogo maravilloso. Christopher Walken hizo una película, que no recuerdo el nombre tampoco, yo estaba muy chico, pero de un tipo que era psíquico, y que luego cuando le tocaba la mano a una de sus personas, hacía un contacto con esa persona. No era una película de ciencia ficción, pero ocurría una acción física que no era natural, donde ambos debían saltar. Entonces, Christopher Walken, dentro de su experiencia, cuando le tocaba hacer las escenas donde tocaba la mano de sus pacientes y tenían este contacto psíquico, le pidió al director que por favor, cada vez que tocaba la escena, alguien pescara una pistola de fogueo y al otro lado de las cámaras pegara el disparo. Porque él decía, se nos pedía que hiciéramos una acción natural, como que nuestro cuerpo reaccionara a un estímulo que era interno, que era la conexión entre de la energía de ambos personajes, pero ninguno de ellos lo sentía. Entonces, ¿qué decía? Contar 1, 2, 3 en la cabeza, que alguien dijera entonces probaron con que alguien hiciera un sonido, pero no era lo mismo. Entonces él mismo como actor pidió que fuera un disparo porque tenía que ser algo potente, algo que en verdad hiciera que el cuerpo reaccionara, y el director de la película lo asumió. Entonces uno veía las escenas, que era a mí cuando chico, y después años después cuando vi la entrevista dije, con eso consiguieron hacer lo que fuera natural, porque no se veía falso, no se veía una acción superpuesta o una acción que no tuviese como verdad, a fin de cuentas, que no fuera evidentemente verdadera. Claro, y en ese lado, dime. No, porque uno antes pensaba en su ignorancia de que el actor no sé, pues chistaba los dedos y ya se transformaba y ya reaccionaba y era todo automático. Y no, pues todo tiene que tener una reacción humana, ¿no es cierto? Exactamente, hay cosas que tienen que ser reacciones naturales del cuerpo, físicas. Bueno, y esto va de la mano con eso. Sí, pues en el Mandaloriano ahora en la serie Favreau... No me diga nada de la segunda parte porque no la he podido ver. No, yo tampoco, pero en cuanto a preocuparse de que los actores tengan estímulos para reaccionar, en vez de esa pantalla verde que tenía George Lucas, Favreau que me parece que fabricó una especie de entorno en proyección digital para que el actor ya tuviese más o menos una sensación de dónde estaba pisando. No estuviese pisando puro verde, porque al final estaba casi a ciega el actor interactuando y se nota en las películas de Star Wars, las precuelas, de que no están casi como idos, perdidos en la escena. Ahora, no hay que ser muy canalla con George Lucas, en el sentido de que en la época en que se grabaron las precuelas, estaba recién iniciándose a gran escala lo que eran los sets de estos espacios ya más realistas, por decirlo de cierta manera, de espacios, para hacer las filmaciones. Y eso y estamos hablando de que esto fue hace 20 años atrás. Entonces, por ese lado, lo de él fue harto prueba y error de esa tecnología que después se fue depurando. Eso. Así que me queda como eso. Si fuera experto de eso. Sí. No, pero tú ves más de un perfil de actor que uno también a veces no lo ve con otro ojo. Entonces, hasta el Liam Neeson actuaba mal. Sí, pues, todos actuaban medio robóticos, así como no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, pasemos a Paltamán. Rodrigo, ¿estás ahí para hablar de...? Se durmió el Rodrigo, Se durmió el Rodrigo. Hablemos un poquito de Paltamán, Ivo. Cuéntame cómo empezó el personaje, dónde salió. Cuéntale a los auditores de qué trata Paltamán. En el taller de teatro, en la década ya antepasada, tenía un alumno que era el Patricio Neto, que dentro del grupo era bien inquieto imaginativamente. Y con el taller estábamos con la idea siempre de hacer obras que tuvieran que ver con Quillota, que una gracia que tuviesen las obras que sacábamos desde el taller, considerando que era un espacio de formación para niños y jóvenes que no tenían experiencia previa, que no eran profesionales. ¿Ya? La gracia era hacer obras relacionadas sobre Quillota, y dentro de eso apareció la propuesta de Patricio de Paltamán. Y venía el concepto primigenio de lo que era Paltamán. El nombre del personaje original, que era Hansel Astorga, y la historia respecto a este chico que se comía una palta radioactiva y se convertía en superhéroe. Y yo me encargué de sacar adelante lo que fue el guión de esta obra, donde le armé una historia un poco más compleja y se aparece el Palto Padre,
que es el personaje que es la palta que recibe la radioactividad y que le entrega el palto, a fin de cuentas, la palta radioactiva que lo convierte. Ya, Y el buenísimo. desarrollo de personajes que tuviesen que ver con Quillota. O sea, Paltamán pelea con su profesor del colegio, Paltamán pelea contra un grupo de asaltantes que salen desde alguna población de Quillota. Posteriormente Paltamán en la segunda parte se enamora de una niña que también se come un palto radioactivo que se convierte en la helada, que no es justo en ese año, el año 2009 más o menos. Tuvimos una helada que mató muchas plantaciones en la zona. Entonces desde ahí iban surgiendo estos personajes que tenían que ver con Quillota y que estaban formateados en un estilo que en verdad es un estilo que no existe. Es el teatro cómico, o sea, el teatro cómico que no existe en verdad, pero que nosotros armábamos viñetas, hacíamos congelamientos de escena y también plagiábamos mucha música de Tarantino. Entonces, Claro, eso es por lo mismo que te queríamos invitar, que usaste un concepto, digamos, exacto, que casi, para no decir que sí lo hiciste, inventaste un estilo, que es representar viñetas, representar cómic directamente en teatro. Pero eso es viejo. Yo no conocía, no cachaba. Mira, han existido montajes en nuestro país, en Europa, décadas atrás, que ya tomaban como referente el mundo de la novela gráfica. El cómic es muy antiguo y la influencia estética también pasó por teatro durante muchos años. A mí me tocó trabajar en el primer año de la carrera un ejercicio de teatro cómic, donde se tomaban estos sustentos, pero eso fue porque, a ver, historia corta, nos tocaban dramatizar cuadros y el ejercicio era hacer un cuadro de algún pintor y hacerle el pasado al cuadro y el futuro al cuadro para que tuviese acción, para que se convirtiera en teatro. Y nosotros con un grupo de compañeros que también eran fanáticos del cómic quisimos hacer una viñeta. Entonces ante eso el profesor, don Fernando González, Premio Nacional de Arte también, dijo: entonces hagan una historia de cómic. Si quieren hacer el cómic, hagan una historia de cómic. Date, pues. Y eso fue lo que hicimos. Entonces no es algo que se haya inventado. De hecho, al contrario, yo creo que el ejercicio en sí, desde el valor teatral artístico, es pésimo. Pésimo en el sentido de que no es una obra depurada, es una obra bruta. Paltamán fue un trabajo súper bruto, pero de lo bruto que era hermoso también, porque los chicos que trabajaron en las diferentes versiones se entregaban con una energía, y con un entusiasmo que nunca lo vi en las otras obras que montamos. Porque le resultaba llamativo, porque el personaje era entretenido, porque los otros personajes eran sumamente chistosos también, porque había mucho humor, porque hablábamos de Quillota, y sobre todo por el éxito que tuvimos. En una entrevista en otra parte también lo mencionaba, Paltamán a fines de la década del 2000 al 2010 fue un éxito acá en Quillota. Nosotros íbamos a hacer funciones a colegio, hacíamos funciones para 400 cabros chicos, todos en silencio, disfrutando la obra. Al Patricio Neto le andaban pidiendo autógrafos en la calle. Los niños lo veían en la calle y le decían: mamá, mira Paltamán, y la gente se juntaba, lo saludaba. Estamos hablando de un fenómeno bastante particular que ocurre con el personaje y que hace que mucha gente lo diga Paltamán y lo relaciona de inmediato con el personaje. Paltamán también participó en muchos eventos en la plaza. Tuvimos una larga duración donde juntamos 3 montajes de Paltamán, hicimos una obra de 1 hora y media en el Teatro Portales Antiguo, y ahí tuvimos 200 personas, 250 personas, 250 personas viendo una obra de teatro quillotana, pagando entrada. Estamos hablando de ese nivel de impacto. Entonces, por ese lado, fue un aporte muy grande. Y ahora, cuando salió esta posibilidad de la relación con Quinta Legión, nos pusimos de acuerdo. Llamé a Patricio, él está viviendo ahora en Estados Unidos, estudió inglés y está siendo profesor de inglés para el colegio latinos no me acuerdo en qué estado está. Espero que esté vivo después de lo que pasó la semana pasada. Pero él está trabajando allá. Y no, está bien él allá. Y resulta que estuvimos de acuerdo, y aparte que él también es fanático del cómic, pues obviamente trajo un personaje como Paltamán, es porque también con el Pato sintonizamos mucho. Y se dio este personaje un poquito absurdo, con harto humor, y que es representativo de ciertas características también de la gente de Quillota.
Oye, y no puedo dejar de preguntar, ya que está uno de los padres de Paltamán, y también está una de las encarnaciones de Paltín, ¿existe la posibilidad de hacer un crossover ahí? Planting. Plantín. Yo le dije No, Paltín. puede ser. No, Es Plantín otro universo. otra figura, claro, exactamente, es otra relación de Plantín. Sí, Otro pues. universo, sí, po. Absolutamente. Oye, bueno, cuéntanos un poquito más de... mira, tú nombrabas recién de que existen adaptaciones de cómic en las tablas, ¿no es cierto? Yo sé que Mochadic de Francisco Ortega fue también adaptado con actores Ahora y todo. Teatro, con claro. la compañía La Mona Ilustre, sí. Eso. Bueno, tú estás en conocimiento de eso. Yo sé todo. ¿Conoce algún otro... otras obras que hayan sido desprendidas del cómic nacional o eso fue como algo más aislado? No, eso es aislado, porque aparte el aporte que a Mochadic la adaptaron no porque fuera un cómic en sí, sino que por la historia que rescataba, que es del mito de la ballena blanca, que no era... que es lo que trató de aclarar Francisco Ortega con el libro y con Germán Valenzuela, que era que la Mochadic es la verdadera historia de Moby Dick. El libro más importante sobre fantasía y de historia sobre los 7 mares, que a nivel internacional está basado en una ballena que estaba ubicada en Chile, en la isla Mocha. Y el aporte que se realiza por ese lado y que le interesó a la compañía La Mona Ilustre era ese. Creo que es coincidencia el hecho de que hayan pensado hacerlo como un cómic y que después la compañía haya tomado el desafío de hacer este montaje, que fue hace un par de años en Torre de la Católica, pero en relación con así como el mundo del cómic en particular, yo reconozco otro texto que estaba relacionado con el Eternauta, que lo hizo la compañía de teatro de Emilio Cartoon. ¿Ya? No me acuerdo si es Emilio el nombre, se me olvidó el nombre del maestro, pero que es un dramaturgo y director de teatro que lo hizo hace 20 años atrás también. Entonces por ese lado han existido, pero son pocos en verdad. Bueno, el único que se me viene a la cabeza no es una obra de teatro, pero sí es un actor interpretando un personaje cómic chileno, Fernando Alarcón con Alaraco, ¿no es cierto? Con Alaraco, claro. Y parece que también estaba Pepe Antártico, que lo interpretaron, no me acuerdo quién era, el Pato Torres. Pato Torres. El Pato Torres hacía del Pepe Antártico. Claro, pero son secuencias que igual, sketch. Claro, cuando yo era chico y veía el Happening, me encontraba chistoso y entretenido, pero nunca dimensioné que era en verdad rescatar un personaje del cómic nacional para televisión. No lo había considerado así hasta cuando después estaba más viejo. Y también, han habido otras adaptaciones, pero otro estilo. O sea, por ejemplo, el Mampato, que se hizo como serie de televisión, que lamentablemente hubo un intento de hacer un live action de Condorito. Sí, bueno, sí. De hecho. Y no fue más allá del piloto. Pero sí hay una película de Condorito. No, pero el live action. Un live action, ya. Bueno, pero. Sí, Fernando Clige la Yayita iba a ser Yamín Valdés, alguien así, ¿no es cierto? Claro. Ya. Oye, ¿ese piloto está accesible para verlo, no? No, yo no lo he visto, he leído, como que leído como dice el piloto y creo que es horrible. Ya, puta, bueno. Así por eso quedó ahí sepultado. Es parte del margen de riesgo siempre. Claro. Oye, Rodrigo, ya estamos llegando al tiempo del segundo segmento. ¿Podría también dejar con una pregunta antes de ir a la siguiente canción? Y ahí tú entré a picar con Paltamán y lo de Quinta Legión y todo lo que corresponda a ese universo que tú estabas abordando. Hacer difusión. Claro. Sí. No, es que hablar así, sí. Ya, contextualizaste de que por tu pega y muchas cosas que quizás te gustaría hacer que ahora no tienes el tiempo. Y en alguna otra entrevista, hablando también para la entrevista que hicimos para Quinta Legión, tú me habías hablado de que igual era como muy complicado, o no veías como en tus planes así como retomar, digamos, el personaje para el teatro. Claro. Pero así como así tirándola así como para la fantasía. ¿Cómo verías un Paltamán así como en el día de hoy? Porque está hablando, han pasado, ¿cuántos? 8 o 9 años desde que... 12 años, más o menos. 8 años, sí. Claro, entonces, ¿cómo para que lo respondáis ahí a la vuelta de la canción? ¿Cómo te imagináis a un Paltamán enfrentado a un Chile del 2020, a un Quillota del 2020? Con o sin pandemia.
Ahí te libre tú de responder. Raquete Chan. Oye, bueno, segunda pausa musical. También un artista invitado al Pandemonium 3. El pedazo artistazo. Yo debo reconocer que no lo conocía y hoy día de la tarde estuve escuchando. Hablamos de Nekulman. También nombre de superhéroe, pero no es superhéroe, es mapuche. Nekulman. Un rapero así notable que rapea en Mapudungún y en español. Con unas letras así cargadas, pero así cargadísimas de la lucha social, digamos, de esta lucha permanente que tiene el pueblo mapuche, digamos, con el Winca, ¿cachai? Es maravilloso y bueno, no puede ser menos, vamos a poner el tema Primera Línea de Nekulman. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía. Los chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Cambiar el rostro del país. Suena la alarma y se ha formado el escándalo. Saqueo la ciudad, continuamos, somos vándalo. En busca de justicia, producto del sacrificio. Terrorismo de Estado, esto es un maleficio. Un indicio de que la cosa anda mal y en la llega. Bajo sucio, corrupto, pichicateándose en verga. Estamos alerta, la primera línea se prepara frente a los traidores que a su mismo pueblo disparan. Seguimos dando la cara en la calle con o sin capucha. Si nos de frente a un tanque, nuestro canto está en la lucha. No me escucha, vamos hoy de frente al enemigo que nos quiere ver jodido. Pero el pueblo ya está unido, convencido. Chileno mapuche, la unión de raza. Lo que pasa, este mensaje traspasa la mentalidad de lo que piensa. Vamos, soy gente despierta. Me gusta en la calle, la marcha y la protesta. Vamos a poner todo esto en contexto. El Huichan es como la intifada palestina. Según las estadísticas, la cosa está magnífica, pero aquí en Sudamérica la situación es crítica. Estudiantes y cesantes, en conjunto inmigrantes, echando para adelante en este mundo. Lo creo en la política de los corruptos, ladrones de corbata asegurándose en indultos, rindiendo culto a religiones y masones, impostores, sinvergüenzas, traidores, no hay honores. Somos miles de millones los que hoy nos levantamos en contra de invasores que quieren aplastarnos. Sabemos el plan secreto, solo quieren controlarnos para mantenernos quietos. El gatillo aprieto, sabemos lo que valemos. Avancemos, progresemos y luchemos por lo que realmente merecemos. No retrocederemos en el tiempo, al miedo venceremos, ganaremos. Vamos a poner todo esto en contexto. El Huichan es como la intifada palestina. Tu faci de Culban. Manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Los encapuchados para mí son gente de todos los sectores de la sociedad chilena. El estallido social, por otro lado, ha dado pie a una fuerte represión. Según defensores de los derechos humanos, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares por disparos con balines de los carabineros de Chile. Ya, señores, eso fue Nekulman con Primera Línea. Manso tema para que lo escuchen una y otra vez. Les recordamos que a él y a otros muchos artistas chilenos, que ya no solamente son artistas locales, lo van a poder escuchar este viernes 13 desde las 8 de la noche en el festival virtual llamado Pandemonium en su tercera versión. Lo pueden escuchar en el sitio, en el Facebook del Centro Promo, Centro de Promoción Salud y la Cultura, y ahí pueden ver el festival online de manera en vivo, digamos, y virtual a la vez. Ivo, te había tirado, digamos, la pregunta así fantasiosa, digamos,
de cómo vería a este Paltamán, digamos, pero realizado en el Chile actual, en el Quillota actual. Igual, harta agua ha pasado bajo el puente en estos últimos 8 años. Sí, de hecho, creo que uno de los primeros problemas que tendría Paltamán sería con él mismo, en virtud del problema con la sequía que tenemos hace algunos años. Toda la Palta de señor ahora es una figura bastante conflictiva por el tema de las plantaciones y la sequía. Hay paltos por todas partes, hay muchos cerros, Petorca, Cabildo, acá mismo, que cortan el suministro de agua para un montón de lugares. Entonces, el personaje, yo creo que primero que todo estaría cuestionándose esa situación, y también en relación con la contingencia de lo que es la revuelta social, la revuelta nacional, y además lo que estamos pasando por la pandemia. Yo creo que hay demasiadas aristas muy importantes que no se podrían pasar de alto para lo que es el personaje. Desconozco, sinceramente, no me he puesto en el lugar de saber cómo sería su relación con cada uno de estos temas, pero siempre se consideró en los montajes de las obras de teatro que se tuvieron con Paltamán en particular, de que su búsqueda como de este concepto más ingenuo de lo que es la justicia lo lleva a estar del lado de los oprimidos, siempre. Bueno, ya empezando a indagar ya tu lado más ñoño, digamos, tu gusto. Ya hemos conversado, yo lo sabía, pero tú sientes, digamos, uno de tus personajes favoritos es Daredevil, por lo ya que has mencionado. Sí, no sé quién te habrá comentado eso. Por ahí me lo soplaron ahí nuestros insiders. Te soplaron, sí. Sí, ¿cachai? Entonces, cuando comentaste en el bloque anterior tu reacción con respecto a una serie que ya es buena, sí, ¿cachai? Te imagino así como tu cabeza explotando cuando es una serie que es buenísima, de uno de tus personajes favoritos así, y que uno quizás en otras circunstancias jamás pensara que se podría realizar, porque tampoco Daredevil, digamos, es como de la primera línea de los superhéroes que se puedan nombrar, po. Sí, po. Lo que pasa es que yo cuando era chico, tenía como unos 4 o 5 años, salió un álbum que se llamaba Superhéroes, y que eran superhéroes de Marvel, pero en esa época yo era demasiado chico para saber cuál era de Marvel, cuál era de DC, y salían todos los personajes de Marvel de ese momento. Año 82 tiene que haber sido, era un álbum amarillo y donde salían los dibujos al estilo de Jack Kirby, la mayoría, y entre medio había uno, y decir también de que era una traducción española, porque el personaje salía llamado Dan Defensor, salía como Dan Defensor, y salía con su traje rojo como un diablo, y yo lo miraba y decía, y suponía, por la explicación que venía en cada figurita, de que era un superhéroe. Y me llamó la atención porque estaba vestido de diablo y me encima un superhéroe. Y después en esa época también estaban los Titanes del Ring. Y en los Titanes del Ring, que transmitían por el Canal 2 en la noche, yo la mayor parte de las veces mis papás me mandaban a acostar porque era muy tarde. Pero alcancé a ver algunas veces los Titanes del Ring y aparecía Daredevil, como Dan Defensor, también. Pero siempre lo hacían pelear. Qué buen dato. Sí, pero siempre lo hacían pelear como malo. Y los Titanes del Ring, como por ahí 83, 84, vinieron al gimnasio municipal de Quillota, a la Corvi. Y eso no cuenta. Me llevaron. Yo fui a ver los Titanes del Ring. Duré media hora porque la bulla que había y el aire cerrado que había, me mareé. Yo era muy chico y me mareé, me dolió la cabeza. Y alcancé a ver solamente una pelea y era Dan Defensor contra Sancho. Sancho era un guatón que sacaba el nombre del personaje del Quijote y peleaba con Dan Defensor, y toda la gente vitoreaba a Sancho para que le pegara a Dan Defensor, y yo gritaba de chico, no, si eres el bueno, al final prácticamente me terminé desmayando, y mi mamá y mi papá después me pescaron y me sacaron del gimnasio, po. Si la estaba pasando mal porque me sentí mal físicamente. Entonces, ¿Qué año fue eso que estuvieron en la Corvi? ¿Me lo dijiste? Tiene que haber sido entre el 83 y el 84. Yo tenía como 6 años. Mira. 5 o 6 años, no más que eso. Qué buen recuerdo. ¿No alcanzaste a ver la momia entonces? No alcancé a ver a la momia. También quería ver a la momia. Porque estaba Spider-Man también. Sí. Y también estaba Spider-Man, que tampoco lo pude ver. El asunto es que después pasó el tiempo y yo a Daredevil le perdí la huella hasta que me encontré con algunos cómics
en mi etapa de universitaria, donde ahí empezó el vicio en verdad, porque cuando chico mi papá me compraba revistas, pero acá en Quillota no llegaban muchas, y de repente íbamos a Valparaíso y de repente me compraba una a 400 pesos, que era todo un derroche, porque era muy caro. De hecho, tuve la primera revista donde salió Spider-Man con el traje negro. Cuando la Gata Negra lo estaba buscando después de las Guerras Secretas, yo la tuve. Me la compró mi papá, que yo no tenía idea de nada. ¿La tuviste? ¿Ya no la tienes? La tuve. No, pues sí, esa revista. No. Nunca. Y mira, salía la Gata Negra buscando a Spider-Man toda la revista, y en la última viñeta, en la última página, aparecía Spider-Man con el traje negro. Y se le desaparecía la boca y se daban un beso y ahí terminaba. Eso, bueno, eso es un dato aparte. El tema es que, estando en la universidad, tuve la opción de empezar a comprarme revistas. Y ahí empecé con la colección que tengo en la casa. Empecé comprándome las Flash, que en esa época era la Fluchman, de la editorial Perfil de Argentina. Y de repente aparecía el personaje de Daredevil, y ahí caché el trasfondo del personaje de Matt Murdock, que era ciego, que yo no sabía, que era abogado, que lo sabía, y que no tenía superpoderes. O sea, claro, era ciego y tenía un radar que lo ayudaba a ubicarse en el espacio y por ende interpretar a la gente y saber cuándo lo van a atacar y adelantarse en los movimientos. Pero de ahí empecé a conocer a este personaje, y ahí me empezó a agarrar mucho más. Aparte que era muy de la línea de Spider-Man también, en el sentido de estar como que siempre perseguido por la justicia y todo el tema. Su relación también, su relación tormentosa con las mujeres, la forma en que también se formó como ninja, y todo eso que después ya empecé a buscar. Y de ahí me terminó siendo uno de mis favoritos precisamente por eso, porque el primero, el que está por sobre todos es Spider-Man, siempre. Pero también es como fome que te guste solamente Spider-Man, como que busca otro antecedente, y en ese llegué a Daredevil. Me imagino que te gustaba la serie live action que salía en los 80, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando chico yo me crié con la serie de los 60 de Spider-Man. Ah, ya la que Claro. Con la música estaba funk animado como de cartón, así. Claro, que era maravillosa, po. Aparte yo de repente la pongo acá en el computador en YouTube, y con esa música la ambientación de esa serie era muy buena. Sí, pero sí. De las que yo me acuerdo, que daban en el UCB Pipiripao, o antes de Pipiripao, que salían estos del Capitán América, de Thor y de Hulk, donde prácticamente era como la viñeta del cómic que le movían el martillo, o la viñeta del cómic que le movían la boca a Tony Stark, pero eran como productos muy, muy primigenios de lo que terminaron siendo. Eran viñetas animadas. Claro, viñetas animadas, sí, pero yo las veía encantado, feliz, po. Sí. No, se me encantaban. ¿Y la serie japonesa de Spider-Man? No, nunca las vi, pero sí. Cuando chico no la viste. No, pero no. ¿La transmitieron pero esa sí, o no? Yo no recuerdo haberlas visto. Sí, la vieron en el 4, yo me acuerdo. Pero lo que sí. Sí. Pero lo que sí vi eran los personajes de anime que daban, Supercampeones, los Caballeros del Zodiaco, que me volví fanático de los Caballeros del Zodiaco. De hecho, me acuerdo que estaba en la universidad, estaba en primer año. Eso, cuando ya eres más guaylón ya, pues. Sí, pues estaba viejo ya. Bueno, loco, fui a Santiago y conocí las ferias de anime. Me volví loco. O sea, decía, bueno, vi la muerte de Mazinger Z. Estamos hablando de que me pegaba el pique a la USACH, por ejemplo, o a las encinas de la sede de Macul de la Universidad de Chile, y maratones de anime japonés que no se veían en la tele, pues, si no había internet en esa época. Entonces, y de hecho, los Caballeros Zodiaco, por ejemplo, que cuando me fui de Quillota a estudiar a Santiago, llegaban hasta la Casa de Cáncer, y de ahí empezaba la serie de nuevo. Y después cuando anunciaron que volvía y que daban la saga completa de la saga de las 12 casas, yo los días miércoles, cuando lo daban, los días miércoles yo salía de la universidad y no me quedaba ni a ensayar, no me quedaba ni a estudiar, me pegaba el pique a la casa donde vivía en Ñuñoa para alcanzar justo a ver el capítulo que daban nuevo cada semana. Así de embullido con el anime. Bueno, y así un montón de detalles también que pasaron con el anime. Creo que me salvé de ser otaku, un poco. Claro, hubieran hace unos años más después, ya sería ahí. No, eso hubiera sido otaku. Hubiera rozado eso. Claro.
Y bueno, entonces como fanático de Spider-Man y de Daredevil, esos son tus número 1 y 2, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Cuando a principios de los 2000 surgieron, o sea, y gracias a ellos nació todo este boom de películas, me imagino que, no sé, te explotó la cabeza una vez más, antes de que... ¿Con Tobey Maguire? Claro. Sí, pues todo el rato. De hecho, cuando entré, yo fui al estreno de la película, el día del estreno compré la entrada. ¿No fuiste disfrazado, cierto? No, si igual soy sobrio. Pero fui con una camiseta así de Spider-Man, pero no vestido de Spider-Man. No. Y entré, y cuando empezó la película supe lo que era sentir haber esperado toda la vida por algo. Yo tenía como 23, 24 años, y me dije en ese momento, ahora sé lo que significa esperar toda la vida. La película es pésima, la primera de Spider-Man es muy mala, pero la gocé, pero como cabro chico. O sea, tan mala no es, hay unas peores, pero... Hay peores, pero esa es mala. Bueno, aparte que en ese momento no había mucho punto de comparación. Sí, lo que pasa es que tú después comparáis Spider-Man 2 con el Doctor Octopus y le pega 1000 patas. Sí. 1000 patas. Ahora, yo lo que no entiendo ahí el criterio del director, que era Sam Raimi, ¿por qué, ya que hizo el casting con William Dafoe, que tiene una cara muy de Duende Verde, muy de Guasón también, y se la ocultó en una máscara, ahí como que la embarró un poco, porque debía haber aprovechado ese histrionismo, esa cara como de psicópata que él tiene, y no sé por qué. Es que al parecer le sirvió para las escenas cuando Osborn hablaba consigo mismo, que esas escenas son muy buenas. Sí, esas son buenas. Ahí lo que hace Dafoe ahí es muy difícil, y lo hace con maestría, pero yo creo que le sirvieron para eso nomás, pues no lo considero para lo otro. Claro, pero verlo con la cara verde, con el resto del atuendo que tiene el Duende Verde, y con la cara de Dafoe, yo creo que habría sido más impactante que esa máscara que no tenía expresión, po. Bueno, por algo te digo que la película es mala también, dentro de muchas cosas, eso también. Bueno, la segunda parte te gustó, sí, po. Sí, la película con Alfred Molina es notable. Dicen que es de las mejores del Hombre Araña, la mejor hasta ahora. Lo que pasa es que esa película ha envejecido muy bien. Porque al principio la crítica que se le hizo que era muy lenta, que era muy latera. Pero con el tiempo se agradecen esos momentos de introspección y de discusión y de cuestionamiento de Peter Parker. Y hay que decirlo, Alfred Molina se roba la película, pero de una forma horrible. O sea, ahí estamos hablando de un tipo que actuó con 4 brazos mecánicos en su espalda. Y uno lo decía, la raja. Entonces, espero que no sea de la escuela Stanislavski, porque significa que se iba con los 4 brazos para la casa. Lo más probable. pero Alfred Molina es un pedazo de actor también. Un pedazo de actor. Oye, ya han salido varios personajes de enemigos de Spider-Man. ¿Hay alguno que tú digas que hace falta o te gustaría ver bien interpretado en pantalla? Bueno, el rinoceronte fue una decepción en la versión de Andrew Garfield, la versión que hicieron. El buitre me gustó mucho. El buitre de Michael Keaton, ¿no? Está súper buena. Sí, el buitre me gustó mucho. Me gustaría ver otro Doctor Octopus. Ya. Pero netamente porque el personaje, de hecho, bueno, no voy a hacer una infidencia porque a mi mujer ya se lo dije, pero mi tercera hija, que se llama Octavia, se llama así por el Doctor Octopus. Porque se llama Otto Octavius y me encantó Octavia. Primero me gustó por el nombre, después dije, uy, se parece al nombre del Doctor Octopus. E insistí y al final quedó con el nombre de Octavio. Ahí había una rina también, podría haber puesto una. ¿Cuál es la? No, buitra no, y ahí no suena bien. No, o Celina, por ejemplo, pero no está bien. Rinoceronta. No, claro, no, o sea, ridículo, hombre. Me quería colgar de una frase que te dijiste con respecto al Spider-Man 2, de que es una película que envejeció súper bien y como que caíste en un punto que es súper cierto, de que a esa película se le criticó lo que ahora se le podría alabar a las películas, en el sentido de que generalmente ahora las películas de superhéroes se espera de que entreguen un poco más que pum pum, balazos, explosiones y solo acción, sino que haya un poco más de
de conocer a los personajes, ¿cachai? Sí, pero lo que pasa es que ahí también tenía el límite que pasa con el Zack Snyder con las versiones de Superman. Ya. De que claro, pues uno busca un poco más de profundidad, los cómics son sumamente profundos políticamente en sus publicaciones, pero todo lo que abordan y ahondan es muy difícil colocarlos en 90 minutos de una película. Entonces, ¿qué pasa? Que después uno dice, ya está bien que Superman sea un poco más denso, más complicado, pero pucha, si quería hablar de filosofía, tenía un montón de otros autores que lo van a hacer 1000 veces mejor que con ese personaje, po. Entonces, por ese lado creo que hay ciertos límites que algunos autores han querido cruzar y otros no. Obviamente hay películas que pecan desde el tema del pum pum y ser como películas neumáticas, como decía el Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, o sea, películas sin contenido, que solamente son para entretener. Pero creo que dentro de bordes más o bordes menos, creo que es interesante sobre lo primero, que es lo que han cumplido, por lo menos para mí, que es llevar el imaginario que yo tenía leyendo las revistas al cine. O sea, ver lo que yo me imaginaba leyendo y proyectando mi imaginación con los cómics a la pantalla, ya sea la pantalla del cine o también como con la serie que les mencionaba recién de Daredevil o de Jessica Jones, al computador o al televisor. Ahí hay un bueno que avance súper grande. Funciona en varios aspectos, por lo que decía Rodrigo, que está el aspecto que uno espera como niño, que es ver la personificación del personaje en pantalla, ¿no es cierto? Que se vea real, que sea creíble, y está la parte más adulta, que es darle una interpretación, unas capas de profundidad más desarrolladas en cuanto a su psiqui, en cuanto a sus complejidades morales y todas esas cosas que también le da un contexto adulto. Conflicto, sí. Sí, igual yo me agarro un poco de lo que leí en una entrevista de Alan Moore hace un par de semanas, respecto a que muchas veces él mismo se criticaba así, a él mismo, de haber sacado y generado un montón de narrativa vinculada a los cómics, pero que terminó convirtiéndose como en este formato de la novela gráfica, siendo que él lo que quería hacer siempre desde el principio era hacer dibujos de cómics para niños y jóvenes. O sea, en algún momento se le escapó este intento de tratar de cambiar el mundo y del reclamo contra el mundo que nos rodea, sea capitalista, sea comunista, sea la estructura que sea, pero que anula a las minorías o que anula minorías, me refiero a minorías representativas socialmente, pero que al fin de cuentas somos una mayoría, porque la mayoría somos pobres y la mayoría no tenemos asegurado el futuro, y muy pocos sí, pero que en un momento ya los autores y los dibujantes se han pasado para ese bando de estas novelas de gráficas que son solamente para adultos, en estos formatos deluxe, un poco más preocupados del formato de producción, siendo que el aporte que se hace es con la revista que sale Luca y media y que debiese estar en los kioscos. Sí. Pero hay un formato de cómo ha ido sobreviviendo el cómic que se ha ido alejando de esa asequibilidad. Entonces yo hace un mes atrás tuve la oportunidad de trabajar a Santiago por una pega y aproveché y me compré un par de libros de Asimov, unas cosas relacionadas con narrativa, y entre medio me compré La muerte del Capitán Marvel, que es un fetiche que tenía desde que supe que existía esa revista hace como 30 años atrás. Y igual me salió cara, para mi bolsillo me salió cara. Entonces digo, pucha, yo me pude dar el lujo un poquito porque afortunadamente tengo mi sueldo y tengo las pegas que hago y me las juego, pero también hay un montón de otra gente que no lo puede hacer nomás, pues. Entonces se vuelve algo exclusivo y no debiese ser tan exclusivo. Eso es verdad. Bueno, igual a Alan Moore hay que pescarlo hasta por ahí nomás, porque sus críticas generan críticas, pues. Igual es súper denso Alan Moore, pero tiene razón hasta cierto aspecto, claro, que transformó las mismas cómics en algo demasiado labrado, profundo, negro, oscuro, todo lo que se quiera. O sea, el mismo, si desde Watchmen para atrás, la liga de los ¿cómo se llama esta? La liga de héroes extraordinarios. No, la liga extraordinaria. La liga extraordinaria, eso, claro, pues ahí pégate un salto, pues. Jodorowsky mismo también. Sí, que está tan vilipendiado por su chamanismo y la psicomagia, pero él también es parte de esos autores que convirtieron el tema en otra cosa. Sí, pero se reniegan constantemente, se reniegan a sí mismos y después se
se pisan las palabras. Igual Alan Moore siempre ha sido así, se critica a sí mismo, critica a los demás, critica a todo el mundo. Po. No para el hombre. Po. Pero No, hay gente que odiosa nunca en la lo he vida, ¿no? escuchado decir algo bueno. no, nada bueno. No, No voy a hacer comentarios, que no quiero herir sensibilidades de nadie que vaya a escuchar este programa. oye, Ivo, y ya así como, bueno, para ir cerrando y hablando ya de Spider-Man, que ya nos confesabas de que era tu personaje favorito. Bueno, he escuchado, digamos, toda esta avalancha de rumores que con respecto a este multiverso de Spider-Man. Estoy chato que jueguen con mis sentimientos, estoy chato. Ya, Estoy aburrido que me ilusionen. ¿Qué es lo peor / mejor que he escuchado en esta avalancha? O sea, lo mejor que he visto es que va a aparecer vas a ver como un acercamiento a lo que fue el multiverso de la película animación, donde podría aparecer todos los dos Spider-Man, de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire. Puta, yo ahí estaría en primera fila. feliz, o sea, sería maravilloso porque el multiverso también, porque el multiverso es parte de lo que es el canon de Spider-Man también en los cómics. Ahora, debo reconocer que más feliz que eso, hay otra cosa que me haría más feliz que eso, y es un cameo de 2 segundos, del Charlie Cox como Matt Murdock. Eso me haría más feliz. Sí, pues estuvo tentado en algún momento, estaban ahí en el rumor de que podrían pero dicen que ya no se puede. de Daredevil, pero con el mismo personaje. Claro, yo también lo veo difícil. Sí, No, está o sea, difícil, a ver, pero... O sea, se podría, digamos, poner al Charlie Cox como Matt Murdock, pero no sería como continuo con respecto a la serie, porque como hacer canon en la serie ya se le va el collera. Sí, pero es que bueno, pero quizá dentro de los utilizar el límites, personaje. Puede ser. claro, como lo que pasó con Jameson con el último Spider-Man, no sé. Viste ahí un Posible. antecedente, pues es posible en todo caso. Sí, pero fome. No, Oye, Es que es difícil, lo otro que están es planteando difícil. es que no solamente haya un salto dimensional, y que estos son todos rumores, así una cuestión, son voladas de la gente Sí. nomás, pero que también Sí. salten algunos enemigos de las otras películas Pero eso ya está claro, pues. Si en la película de Moebius sí, apareció el pero el tú dices buitre. que yo no sabía, tú dices que va a salir por ejemplo el Doctor Octopus de Molina, por ejemplo, o el Duende Verde de... Pero es que eso es imposible. de- No, eso es imposible, porque si el Doctor Octopus murió. Y en Pero la película es que la las secuencia de dimensiones tiempo... ahí se presta para cualquier cosa en realidad, así que... Bueno, sí, pero ahí sería sea, bastante raro, porque... Hacer aparecer un personaje muerto es como lo menos absurdo dentro de toda la absurdidad que se puede hacer con respecto al multiverso. O sea, tampoco es... agarrar de otro espacio-tiempo, no sé. Pero Claro. con lo que vuelve un poquito de cimiento a esta situación. Pues tenemos el agua en serio, si no, ¿para qué? Oye, pero con respecto a lo de Moebius, que aparece el buitre, yo no lo tomé eso como que fuera un multiverso, yo lo tomé como que Moebius ocurre en el universo del MCU, de Marvel. Sí, yo lo tomé como de Moebius- esa manera. Moebius es una película de Fox. Es de Sony. Perdón, sí. No, Claro, no de es- Sony. No, pero es como lo que quieren hacer como con Venom, así como, no, esta película no son del mismo universo, pero como que así, como que no quieren la cosa, la ponen como al ladito. ¿Cachai? Como que siento que eso están haciendo con las películas de Sony, como no, si no son, pero como que para callados las hacen si son. Sí. Sí, yo vi el tráiler, es que me da rabia, ¿no? Es que yo vi el tráiler antes de la pandemia, pues si salía. Y el personaje, y por eso quedó un poquito la escoba con ese tráiler, ese fue el impacto. Pero después ya todos se olvidaron porque empezó a ocurrir la emergencia a nivel mundial nomás. Pero hay hartos, no sé cómo dicen esa palabra, hippie o keeping. Hype, ya, tengo mi cuñado que también es ñoñerísimo, y él también me manda información y muchas veces me escribe esa palabra y no la entiendo. Creo que como es más joven que yo, quizás estoy un poquito obsoleto en esos términos. Bueno, en todo caso ahí vamos a tener que ver a futuro cuál va a ser el resultado, si es que todo es un rumor o realmente alguna de las cosas... Sí, que algunas de las cosas que se dicen realmente sean ciertas. Igual... Ahora, si hay algo, disculpen, pero si hay algo que el mundo
de las películas de Marvel ha sido sumamente sólido es precisamente en armar la coherencia del universo que sacaron adelante con los personajes. Y por ese lado le tengo confianza. Que una película que estrenaron en el 2017 tenga un recorte de prensa de un hecho que después aparece en una película en el 2019 y uno se da el trabajo de buscar el recorte respecto a la noticia y sale exactamente lo que corresponde como continuidad, eso no te lo hace cualquiera. No, es verdad. Por ende también yo confío. Pero hay algo que yo no cacho. Porque todos los Spider-Man es de Sony. Marvel está teniendo un cierto control, digamos, con todo este multiverso, o es Sony que se está yendo así en collera tratando de crear algo con resultados inciertos. Desconozco, no cacho. Yo solamente lo veo como consumidor. Yo concuerdo contigo, o sea, si está el Kevin Feige detrás de todo esto, dale, yo confianza a ojos cerrados, ¿cachai? O sea, el loco Kevin Feige del Mandalorian, po. Claro, pero si son los socios de Sony que tratan de llenarse aún más los bolsillos de plata, sí. Como que ahí me entra el julepe. Sí, porque ahí también es que con los de Sony tienen experiencia en los Cuatro Fantásticos. Exacto. Entonces, ¿para qué? Pues si hay que hacer lo mismo que decía Gustavo Fring en Breaking Bad. No hay que cometer el mismo error 2 veces, obvio. Exacto. Señor Pollos Caballos. Oye, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Que nos hayas soportado por esta ya hora y media, 2 horas casi. No, tranquilo, ahora me toca lavar la loza, así que todo bien. No, estoy no chiste. Andamos por aquí también, así que no te preocupes. Vale. Y pucha, el hacerte desde ya, o sea, tirarte como la invitación para más adelante y para hablar quizás del mismo tema, o hablar, no sé, ya cuando empiezan a salir las películas de Spider-Man, ¿cachai? Quizás hay indagar con respecto a este multiverso que ahora estamos hablando desde la ignorancia y los rumores. Sí, pues, obvio, yo feliz. Es un tema que me entretiene bastante. Me ayuda también un poco a salir del estrés correspondiente a las responsabilidades laborales, sobre todo, y también algo que puedo compartir con los chiquillos acá en la casa. Entonces es como que me cubre muchas facetas de mi vida el poder conversar y echar la talla y elucubrar cosas y hablar de fantasía, a fin de cuentas, pues, aparte del mundo real que tenemos, que es bastante complicado. Eso. Maravilloso. Bueno, me acoplo a las palabras de Rodrigo. Te dejamos abierta la invitación para tal vez una segunda temporada y hablar de otras cosas ñoñas. Y bueno, una de esas, de todo lo que hablamos, algo de eso se concreta. De hecho, en este programa le hemos achuntado hartas cosas, nos hemos adelantado hartas cosas antes que salgan. Sí, impresionante. No son como Alaman con la política chilena. No le achunta nada, claro. Y de hecho, no sé si Rodrigo te diste cuenta, la semana pasada hablamos con Michael de la posibilidad de que vuelvan banda y nombramos System of a Down. ¿Y qué pasó? Sí. Volvió. Sí. Este programa va a ser objeto de culto en un par de años más, o sea, con la cantidad de profecías que han salido ojalá de estos parlantes. Así le que algo de agradecería entonces que dijeran que de aquí le agradecería entonces que de aquí dijeran que de aquí a un par de años voy a poder estar publicando un par de libros ya de también puede ser, novelas que tengo avanzadas también. ¿Viste? No, sí, por ahí va. Así que ahí vamos, repasen estos programas, porque ahí nos vamos a adelantar hartas cosas. Algo de acá va a salir. De hecho, si escuchan el programa en reversa, van a escuchar más cosas incluso. Así que los invito para que escuchen el primer programa por un lado y después lo den vuelta. All the best of those bajen, claro. Claro, el diablo es magnífico y cosas así. Ya, pues entonces nos despedimos. Dejar la invitación hecha también, como todos los programas, a visitar nuestra página mitomanocomics.cl, donde pueden encontrar cómics gratuitos en digital de hartos personajes que mezclan lo superheroico con la mitología chilena, y también nuestra página Stratos, donde también pueden encontrar muchos más cómics relacionados a otros tópicos. Y Rodrigo, para cerrar. Bueno, una vez más agradecerle a Ivo por su presencia. Gracias a ustedes. Recordarle a los señores auditores de que nos puede escuchar cada martes a las 22 horas por
perilla.cl, nuestra radio digital que está ido creciendo durante este año. Y si por esas cosas de la vida se lo pierden, nos puede escuchar el martes a las 10. También nos puedes encontrar en Spotify, nos busca como Mitómano Verso. No solamente este, sino todos los programas hacia atrás. Ya llevamos 13 con este programa, no deja de ser. También nos puede escuchar a través del canal de YouTube de Mitómano Comics. Nos busca como Mitómano Comics y ahí también están todos los programas y todo el material audiovisual que hemos sacado junto a la editorial. Ya también pronto ya se vienen hartas novedades, digamos, dentro del audiovisual que ya vamos a anunciar seguramente durante el mes de diciembre. Bueno, ¿algo más que agregar, don Francisco, don Ivo? No, estamos bien. Sí, por mi parte, dar las gracias. Dar las gracias por haberme invitado y mis mejores deseos para lo que queda de este año y mantener el contacto, obviamente, para lo que se pueda. Muchas gracias. Agradecido. Ya pues, señores, nos despedimos. Esto fue Mitómano Verso.